Buenas noches hermanos, buenas noches amigos a nuestro nuevo estudio, nuestros devocionales diarios en el libro de Romanos capítulo 1. Espero me puedas acompañar en esta tarde y podamos pasar este tiempo juntos aprendiendo de la palabra de Dios y poder apropiarnos de las lecciones para nuestra vida diaria. Así te pido que me acompañes, pero primeramente déjame compartirte, el día de ayer le titulé al mensaje El mundo sin Dios, y básicamente el mundo sin Dios es un mundo que está condenado bajo la ira de Dios. Entonces vemos que Dios se ha dado a conocer al hombre, las cosas hechas, la creación nos habla de un creador, pero el hombre rechaza esa revelación de Dios, ese conocimiento de Dios a través de la creación, de ese testimonio de que existe un creador, lo rechaza, y no solo eso, sino que obstruye esa verdad e impide que esa verdad se expanda. Ellos van en contra de la verdad de Dios, y el hombre el mundo sin Dios se ha vuelto en un mundo idólatra, ya que cambiaron a Dios por las imágenes, por los dioses inventados del hombre. El hombre, en vez de tener temor de Dios, glorificarle, honrar al Creador, lo que han hecho, han sacado al Creador del mapa y se han puesto a adorar a las criaturas hechas por el Creador. O sea, es totalmente absurdo, es totalmente necio lo que el hombre está haciendo. Entonces, el mundo sin Dios se ha vuelto en un mundo idólatra. El hombre necesita algo en lo cual confiar, algo en lo cual aferrarse, pero como no quieren a Dios, no quieren el conocimiento de Dios, entonces buscan algo en este mundo y se aferran a eso. Ellos inventan sus propios dioses. Tú vas a ver que las imágenes, los dioses que ellos se han inventado, que son el producto de su imaginación, muchas veces tienen formas de hombre, muchas veces tienen forma de animales, y así lo vemos en muchos países, en las religiones paganas. Te vas a dar cuenta que los dioses inventados por el hombre o son personas o son animales, pero son solo el producto de su imaginación. El hombre se ha puesto a adorar a las criaturas hechas por Dios en vez de adorar al Creador. Entonces el mundo sin Dios es un mundo idólatra, ¿sí? Es un mundo que adora a cualquier cosa, se aferra, confía en cualquier cosa, menos en Dios, porque ellos rechazan ese conocimiento de Dios. Entonces vemos que el mundo está condenado bajo la ira, bajo el enojo de Dios. Ahora, en los versículos 24 al 32, hay unas palabras que se repiten que llaman la atención y nos permiten ver algo más acerca del mundo sin Dios. En el verso 24 dice, por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó. Si tienes tu Biblia en mano, sería interesante que puedas subrayar esto. Dice, por lo cual también Dios los entregó. Dios los entregó. Subráyalo en tu Biblia. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nuevamente versículo 26. Dios los entregó. Subráyalo en tu Biblia. Dios los entregó. Versículo 28 en Romanos capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos rechazaron el conocimiento de Dios, dice, Dios los entregó. Dios los entregó. Entonces vas a ver 3 veces esta repetición en el verso 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. Dios los entregó. Ahora, ¿qué está refiriéndose Pablo con este verbo de que Dios los entregó? Literalmente esta palabra entregar, ¿sí? En la Biblia es una palabra que en el original significa abandonar, ¿sí? Repito, entregar. Cuando dice que Dios los entregó, el texto original está diciendo que Dios los abandonó. Dios los dejó al hombre solo a su propia suerte. Dejó al hombre a que siga su propia vida, su propia conducta y reciba las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Sí? Entonces, por lo cual Dios los entregó, por lo cual Dios los
abandonó, Dios lo dejó. El mundo sin Dios, honestamente, no solo está bajo la ira de Dios, sino que está completamente solo, abandonado por Dios. ¿Sí? Entonces, no solo el mundo está a punto de recibir el juicio, la ira, todo el enojo de Dios, sino que están solos en este mundo. ¿Sí? Están abandonados por Dios a su propia suerte, a su propia vida, porque el hombre rechaza a Dios. Si rechaza a Dios, no hay otra cosa. Entonces el hombre está completamente solo, sin Dios, vacío, viviendo una vida vacía, una vida insatisfecha, una vida de infelicidad, una vida de pecado. ¿Sí? Entonces te vas a dar cuenta que el hombre, ¿sí?, está abandonado, ¿sí? Dios ha abandonado al hombre en su pecado. Ahora, el hombre tiene posibilidad de ser salvo, puede reconciliarse con Dios, pero ten en cuenta que acá estamos en un contexto en el cual el hombre en este mundo rechaza a Dios, va en contra del conocimiento de Dios, no quiere saber nada acerca de Dios en su vida ni en este mundo, obstruye esa verdad, va en contra de esa verdad, vive en contra de Dios. Entonces, Dios los entregó. Entonces te vas a dar cuenta que el hombre está solo en su pecado. Entonces, el mundo sin Dios está bajo la ira de Dios y solos, abandonados por Dios en sus pecados. Sí, Dios los entregó, Dios los abandonó. Pero quiero que veas las características del hombre sin Dios en este mundo. Y ayer veíamos que son idólatras. Hoy quiero que veas que el hombre sin Dios no solo es idólatra en el sentido de que adora cualquier cosa, se inventan su propio Dios, ¿sí?, haciéndose sus propias imágenes, ¿sí? Entonces inventaron un Dios a base de forma de reptil, a base de forma de hombre, lo que sea, pero son dioses inventados por ellos. En una oportunidad, si recordarás en el Antiguo Testamento, creo que en Éxodo 32, Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios lo sacó con mano milagrosa. Ellos vieron las 10 plagas, la ira de Dios sobre Egipto en 10 plagas, que cada una de esas plagas iba en contra de los dioses inventados por los egipcios. Eran 10. Entonces Dios envió las ranas porque para demostrar a los egipcios que el dios de la rana no existía. Entonces Dios mostró su poder a Israel en Egipto y Dios lo sacó y ellos vieron la obra de Dios. Vieron a Dios abrirle el mar rojo y el pueblo cruzar en seco. Llegaron al desierto, están en el monte Sinaí. Moisés está en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Y el pueblo se impacienta, que Moisés que no baja, hagámonos nuestro Dios. Y cada uno dona sus anillos de oro, todo lo demás. Y Aarón les arma un becerro de oro y dice, este es nuestro Dios, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Se están engañando a sí mismos porque ellos sabían que no era su Dios el becerro de oro, sabían que el becerro de oro no los había sacado de Egipto, pero en su impaciencia, sí, se armaron su propio Dios. Y en esa idolatría el pueblo se pervirtió inmoralmente. Hoy quiero hablar un poco de la inmoralidad del mundo sin Dios. Entonces, vemos esto, el hombre es idólatra, el hombre va a inventar sus propios dioses. Hoy el mundo tiene su propio Dios, una imagen, hasta a veces han hecho del dinero su Dios, ¿sí? Han hecho de la familia su Dios, ¿sí? Y viven, han hecho del trabajo su Dios, ¿sí? Entonces, es interesante, pero el hombre adora cualquier cosa y vive para esas cosas. Pero acá vamos a encontrar que el hombre es totalmente, completamente inmoral, ¿sí? El hombre es inmoral, ¿sí? Dios es un Dios moral, Dios es amor, ¿sí? Dios tiene moral, ¿sí? Y en su moral la ley, la palabra de Dios nos refleja la moral. Los 10 mandamientos reflejan la ley moral de Dios. No codiciarás. Un ejemplo. ¿Me explico? Pero el hombre es inmoral, va en contra de las leyes de Dios, en contra del carácter moral santo de nuestro Dios. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a la suciedad, en la concupiscencia, en los deseos malignos de sus corazones. ¿Sí? Dios los abandonó a su propia suciedad. Dios abandonó al hombre los dejó solo a merced de sus propios deseos malvados. ¿Qué hizo el hombre? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ten en cuenta que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y el hombre deshonra esa imagen con la cual él fue hecho. ¿Sí? Dice, ¿cómo deshonraron
sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó, los abandonó a pasiones vergonzosas, a deseos que les deben dar vergüenza, vergonzoso, ¿sí? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, a su desvío. ¿Sí? El hombre sin Dios es idólatra e inmoral. Y entre idolatría e inmoralidad existe cierta relación. Es como que si fuera que van de la mano. Si ves en la antigüedad, por ejemplo, cuando te mencionaba el hecho de Éxodo, que armaron el becerro de oro, el pueblo lo adoró de una manera desenfrenada y pervertida. ¿Sí? El pueblo empezó a adorar el becerro de oro a través de una fiesta de orgía. Cuando Dios vio todo eso, le dijo a Moisés, baja porque el pueblo se ha desenfrenado. O sea, el pueblo se ha desenfrenado y está hablando en lo moral. El término hebreo en ese momento estaba hablando que el pueblo se estaba moralmente pervirtiendo en el pecado. Entonces, vemos que el mundo sin Dios es un mundo inmoral, ¿sí? Entonces, en todo lo que respecta a la sexualidad del hombre y a la sexualidad de la mujer, el hombre se ha corrompido, el hombre se ha pervertido, se ha degenerado. ¿Sí? Dice, Dios los entregó a la inmundicia, su vida moral es una vida totalmente inmunda, sucia. ¿Sí? Dice, a la concupiscencia de sus corazones, es una vida donde ellos satisfacen sus deseos malvados, sus deseos malos. ¿Sí? Ellos cambiaron la verdad de Dios, cambiaron a Dios por la mentira, adorando a imágenes. Entonces Dios los dejó en sus pecados y dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces encontramos que el hombre y la mujer cambiaron el uso natural, el que es por naturaleza, y empezaron a usar su cuerpo en aquello que va contra naturaleza. El plan de Dios es un hombre y una mujer para toda una vida. Pero sin embargo, el mundo ha roto ese patrón de Dios, ¿sí? Y se ha lanzado a todo tipo de inmoralidad sexual, ¿sí? Homosexualismo, ¿sí? Lesbianismo, ¿sí? Entonces acá la Biblia dice que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, mujer con mujer no es natural. Hombre con hombre no es algo natural, es contra naturaleza, va en contra de la naturaleza del hombre, van contra la naturaleza de la mujer, estar con otra mujer, ¿sí? Porque el hombre y la mujer no fueron creados para eso, ¿sí? Entonces, vemos esto. Ahora, dice el verso 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Y acá habla justamente de esto, en su lascivia, ¿sí? Habla básicamente de esos deseos pecaminosos, ¿sí? Que ellos tienen. Y acá la lascivia habla básicamente de esos deseos sexuales totalmente corrompidos, malvados, bajos, ¿sí? Y te das cuenta que nuestro tiempo no es muy diferente a los tiempos de antes. El hombre fue inmoral antes, el mundo sin Dios siempre fue inmoral. En el principio, hoy y en el futuro siempre lo va a ser así. Y honestamente hay una como revolución sexual en nuestro mundo con todo esto, a lo que ellos llaman supuestamente libertad, que es todo permitido. En realidad no es libertad, es libertinaje, ¿sí? Es la perversión de todo lo que Dios creó para el hombre, ¿sí? Dios creó a la mujer para el hombre. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Génesis 1. Ahora observa Génesis 1, 18. Y luego de que Dios crea a Adán, ¿sí? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea.
Entonces Dios hace caer en sueño profundo a Adán. ¿Y qué hace Dios? Crea a Eva, una mujer. Fíjate, cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, Dios no le dio otro hombre. ¿Sí? Dios no le dio 2, 3, 4 mujeres. Le dio una, Eva. Y Dios instituye el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La institución matrimonial es entre un hombre y una mujer para toda una vida. ¿Sí? Entonces dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, tanto que la intimidad solo se da en el lecho del matrimonio. ¿Sí? La intimidad solo se puede dar entre un hombre y una mujer, ¿sí? Que han sido casados, unidos en santo matrimonio, tal como Dios lo ha instituido. Pero el hombre sin Dios pervierte los propósitos de Dios. No solo es idólatra, es inmoral. Y tú observa que nuestro mundo es un mundo inmoral, comenzando con la revolución sexual, el liberalismo de la mujer. Tú te observas, ¿sí? Cómo hoy todo lo que es prohibido es permitido. Observa las cadenas grandes, millonarias de este mundo, son las cadenas pornográficas, son las cadenas de pornografía. Tú puedes escuchar nombres como Playboy, todo lo que quieres, sitios web, de todo lo que tú quieras escuchar, pero fíjate que esto es lo que se está promoviendo al mundo, darle al mundo la libertad para satisfacer sus deseos pecaminosos, a tal punto que el hombre se ha pervertido, ¿sí? Dejando el uso natural de la mujer y yendo con otros hombres. La mujer deja el uso natural del hombre para ir con otra mujer. ¿Sí? Entonces, la homosexualidad, el lesbianismo, no es amor, ¿sí? Es perversión moral, ¿sí? Son dos personas moralmente corrompidos. Están haciendo lo que es contra naturaleza, porque no fueron creados para esto, ¿sí? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, la homosexualidad, el lesbianismo es algo vergonzoso. O sea, la marcha del orgullo gay, puedes llamarla, no hay nada de orgulloso en eso, es vergonzoso lo que están haciendo, porque están demostrando su inmundicia, están demostrando sus malos deseos. Si yo hago con mi cuerpo lo que quiero, a mí nadie me va a decir lo que yo debo o no debo hacer. ¿Cómo que no? Dios puede decírtelo, porque fuiste creado por Dios y no fuiste creado para eso. Entonces vemos esto, ¿sí? El hombre es totalmente inmoral. Ahora estamos en un mundo donde todo esto, la homosexualidad y el lesbianismo es legal, se está básicamente legalizando y el Estado, la política, básicamente le está dando al hombre libertad para vivir como ellos quieren, porque no tienen en cuenta a Dios, ¿sí? Entonces, ¿quieres ser homosexual? Sé homosexual, hacen una ley para esto. ¿Quieres ser lesbiana? Sé lesbiana y ponen una ley para eso. Entonces vemos como que el mundo en realidad no ha evolucionado, sino que se ha degenerado, se ha pervertido cada vez más bajo y cada vez hay hechos más vergonzosos legalmente encima porque les dan una ley que les permita vivir en su pecado. ¿Sí? Entonces vemos esto. Las últimas veces que el año pasado leía, habían salido estadísticas en Infobae, ¿sí? En Clarín, en revista Viva, si no me equivoco, los diarios ahí por internet puedes buscarlos, entrar al historial de artículos y buscar, y hay estadística que todo salió una estadística del consumo diario de pornografía, ¿sí? Y cuáles eran los horarios picos donde más se consumía, ¿sí? Y dieron una estadística global, dieron la estadística nacional, pero hay una estadística que habla que básicamente entre los 7 y 9 años un niño o una niña ya empieza a consumir material pornográfico, ¿sí? Entonces, te das cuenta cómo todo esto promueve a que uno ya desde la niñez dé rienda suelta a sus concupiscencias, sus deseos pecaminosos, ¿sí? Acercándole a un niño, ya sea a través de un celular, a través de una computadora,
¿sí? Todo lo que es vergonzoso, todo lo inmundo, todo lo sucio, todo lo malo, lo han hecho accesible de tal manera que toda persona puede estar y consumir todo eso. Y lo único que va logrando es que la persona al consumir todo eso se vaya degradando. Ya una persona que consume mucha inmoralidad, ya cuando ve a la mujer, ya no la ve por lo que realmente es una mujer, ¿sí? Sino que la pasa a ver como un objeto sexual, porque eso es lo que te promueve la pornografía, donde la mujer es un objeto y el hombre la trata como tal, como un objeto para satisfacer su deseo, ¿sí? Y la mujer ve al hombre como un objeto en el cual ella puede satisfacer su deseo y se han corrompido, ¿sí? Entonces, vemos esto, el mundo es totalmente inmoral, ¿sí? Entonces, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y este es el resultado de su extravío, ¿sí? Este es el resultado de haber rechazado a Dios y dejado a Dios, ¿sí? Entonces, ¿ves en nuestro mundo idolatría? ¿Ves en nuestro mundo inmoralidad? Bueno, eso es el mundo sin Dios. Eso es el mundo sin Dios. Está totalmente abandonado a sus propios pecados. ¿Por qué ves todos estos pecados? ¿Por qué hoy ves tanta veracidad, tanta inmoralidad, hermanos? Porque esto demuestra que nuestro país y el mundo ha sido abandonado por Dios a sus pecados. Es lo que quieren, no me quieren a mí, dice Dios, me rechazan, es lo que ustedes quieren, ya, los dejo. Están abandonados por Dios a sus propios pecados y recibiendo las consecuencias de sus propios pecados. Nadie peca gratis, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Entonces, te das cuenta que el hombre está solo a merced de su pecado y para recibir las consecuencias de su extravío, de su pecado, ¿sí? Entonces, es un mundo inmoral, ¿sí? Entonces, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es una mente que es desechada por Dios, ¿sí? O sea, básicamente solo piensan en hacer cosas que no les convienen, que no son de provecho, que no lo van a beneficiar en nada. O sea, la capacidad mental del hombre está totalmente entenebrecida, cegada por el pecado, de modo que sus pensamientos, todo lo que hay en su mente, se proyectan, ¿sí? en andar en contra o diferente a lo que es de Dios. Observa hoy cómo en el mundo está todo esto, lo que hay en su mente. ¿Sí? Observa cómo puedes saber lo que hay en la mente de una persona. Observa lo que habla. Y todo lo que hablan es en doble sentido. Tú no puedes decir ni A porque ya te van a asociar con algo de inmoralidad. Vos querés esto, que lo otro. Porque eso es lo que hay en su mente, porque solo ven eso, solo piensan en eso, solo quieren y viven para eso, para su inmoralidad. Su mente está totalmente reprobada, desechada por Dios. Es una mente sucia, de pensamientos sucios. ¿Sí? El hombre o sea, básicamente no está razonando, no está usando su capacidad mental, ¿sí? Solo piensa en sus deseos, en lo que ellos quieren y dan rienda a suelta. El hombre es totalmente desenfrenado, ¿sí? Entonces vemos que el mundo es inmoral. Pero no solo eso, es totalmente injusto e impío. Es lo que habíamos visto en el versículo 18, impiedad e injusticia. Ahora, verá, estando atestado de toda injusticia. Y acá el término injusticia habla de que el hombre carece de toda rectitud, por lo cual el hombre no hace lo que es correcto delante de Dios. ¿Sí? Entonces, básicamente el hombre hace todo aquello que desagrada a Dios. Están atestados, la palabra atestado habla de que están llenos, ¿sí? de toda injusticia. Y luego menciona inmoralidad sexual, fornicación, la palabra fornicación, ¿sí? Forneia, ¿sí? Y perversidad, ¿sí? Está hablando de que el hombre tiene un corazón totalmente perverso
y malvado en todo lo que es moralidad, ya sea desde pornografía, ya sea desde estar usando su cuerpo para satisfacer solo sus deseos sexuales, ya sea desde los pensamientos, en cómo mira al sexo opuesto o a su mismo sexo, ¿sí? Codiciándolo, te das cuenta que hay fornicación, ¿sí? Hay inmoralidad en sus ojos, en su mente, en su corazón, ¿sí? Entonces, y todo tipo de perversidad y avaricia, ¿sí? Literalmente habla de una codicia, habla del deseo de tener más, y siempre que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento se usa en un mal sentido. El hombre es totalmente avaro, tiene el deseo de acumular más riqueza, posesiones materiales, pretenden tener más de lo debido, ¿sí? Hacen ganancia propia con las pérdidas de los demás, adquieren con exceso por medio de trampas, toman ventaja, tratan de defraudar con el tal de hecho de satisfacer su avaricia, su deseo malvado de tener más y más y más. El mundo sin Dios es un mundo condenado bajo la ira de Dios y abandonado por Dios a sus propios pecados. Y te das cuenta que el hombre es idólatra, adora cualquier cosa menos a Dios, es inmoral y es totalmente injusto e impío, ¿sí? Hacen lo que no agrada a Dios, hacen lo que no es correcto, ya sea moralmente, fornicación, perversidad, todo tipo de maldad, avaricia, viven para satisfacer su deseo de tener más y más y más, ¿sí? Entonces, llenos de envidia, me empieza a mencionar, llenos de envidia, la palabra acá, envidia, habla de ese sentimiento de disgusto o resentimiento al no poder tener o hacer lo que otros tienen o hacen. Es esa persona que está enojada, molesta porque no tiene lo que el otro tiene. Está lleno de envidia. ¿Sí? Yo quiero eso. ¿Sí? Es básicamente eso. ¿Sí? Entonces ves que el mundo, esto es el mundo sin Dios. Personas llenas de envidias, homicidios. ¿Sí? La cárcel. ¿Por qué está llena la cárcel? Las cárceles. Te das cuenta que el ser humano es malo. Y las cárceles no tienen lugar, ¿sí? Constantemente en este mundo vas a ver la gente haciendo maldad y maldad, a tal punto que muchos llegan al homicidio. Tú no te levantas a la mañana y dices, ay, estoy aburrido y tengo ganas de salir y matar gente. No dicen eso. Mayormente, primeramente, hay peleas, hay enojos, hay resentimientos, hay amargura, hay odio, y eso un paso lleva a otro paso. ¿Sí? Entonces, personas que son homicidas por causa de sus celos, por causa de sus disgustos, por una discusión con enojo, con odio, que los llevó a ser homicidas. O sea, un pecado te lleva a otro pecado, ¿sí? Entonces vemos que hay homicidio, hay contienda, literalmente personas, este mundo sin Dios, vemos que las personas viven para pelearse una con otra, contención, hablan disputas, ¿sí? A veces la envidia hace que las personas se peleen, ¿sí? Entre ellas, discutan entre ellas. Entonces vemos que hay contienda, hay peleas, pero no solo queda ahí, sino que hay engaño y malignidad, ¿sí? Y acá el término engaño habla de una trampa, habla de un cebo, ¿sí? Es como la carnada, ¿sí? Es un cebo, es una trampa, ¿sí? Esa es la palabra engaño, ¿sí? Te dicen algo, pero en realidad es una trampa, es un cebo para que tú caigas. Y malignidades, acá tiene que ver de mala manera, mal de carácter, ¿sí? Entonces, las pone junta el autor, dice engaños y malignidades, la pone junta, o sea, como que van acompañadas, ¿sí? La persona va a engañar, ¿sí? A fin de hacer daño a otro, a fin de hacer su malignidad, ¿sí? O sea, piensa un estafador que te vende el cuento de que tiene un servicio para ti, pero es un engaño, es un cebo, porque hay una malignidad detrás de todo esto, hay un deseo de hacer daño a beneficio propio de él. Entonces te das cuenta que hay engaños y malignidades. Hay, versículo 30 dice, murmuradores, o sea, hablan en secreto, al oído, o sea, hablan
a escondido, se usa siempre en mal sentido. Es esa persona que constantemente habla, habla de otros en su habla con otros de otros en su ausencia. ¿Sí? Habla al oído, susurro, o sea, son esas personas que tiran veneno, ¿sí? Te envenenan el oído hablándote mal de otros en su ausencia. Te dicen cosas que no le dirían a la otra persona en su cara, pero te lo dicen a ti en el oído, en secreto. Son murmuradores, hablan mal de otros a escondidas, cobardes que no dan la cara. Eso es el mundo. Piensa en el trabajo. ¿Cuánta gente vive hablando a las espaldas de otros? Criticando y hablando mal de otros a sus espaldas. Puro abrazo, sonrisa cuando están juntos, se dan vuelta. No sabe lo que es este. Y así, este es el mundo sin Dios. Dice, son murmuradores, detractores. ¿Sí? La palabra acá, detractores, habla de calumnia. ¿Sí? Tiene mucha relación a murmuradores, pero son en el original dos palabras diferentes. El murmurador es que habla en secreto, a escondida, desparramando su veneno al oído de otro. Y la palabra detractor ya habla de calumnia. El murmurador lo hace en secreto. En cambio, el detractor calumnia, habla mal de otros personas con el fin de desprestigiarla, o sea, va a inventarle cosas, ¿sí? Va a calumniar. ¿Sí? O sea, fíjate que mucha gente cuando van a juicio es por injurias y calumnia. Dicen mentiras de otras personas a fin de desprestigiarla, a fin de manchar su testimonio, su reputación, su vida, y sin importarles nada, porque son son personas completamente malvadas, impías e injustas. Versículo 30 sigue, aborrecedores de Dios. En otras palabras, odian a Dios, no quieren saber nada con Él, ¿sí? Hay odio para con Dios. Luego menciona injuriosos, ¿sí? Y acá la palabra injurioso habla de violento, insolente y cruel. Trata de manera insolente y cruel a los demás. O sea, básicamente es una persona que no tiene respeto para con el otro. Es totalmente desvergonzado, descarado. ¿Sí? Es lo que está diciendo acerca de esto. Pero no solo esto, sino que son altivos. ¿Sí? Y básicamente el término, ¿sí?, es que se coloca por encima de otros con el fin de sobresalir, ¿sí? O sea, la persona altiva quiere ser el figuretti, como decimos, ¿sí?, el protagonista, quiere que todos lo vean a él. Y muchas veces el altivo calumnia, el altivo es murmurador, habla al oído en secreto, tirando venenos de otros, porque quiere ser el protagonista. ¿Sí? Mayormente esto refleja el carácter orgulloso de la persona. El orgulloso, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo me acuesto con quien quiero y es inmoral. ¿Me explico? Es totalmente malvado, injusto e impío. ¿Sí? Entonces, menciona altivos, inventores de males, ¿sí? Injuriosos, soberbios, altivos. Bueno, acá está la palabra soberbio. Básicamente habla de vanagloria. ¿Sí? De esta palabra viene un término que es impostor. Habla de una persona que va haciendo falsas promesas con el objeto de obtener ganancias personales. Te repito, acá el término soberbio, que es la palabra alazonas, ¿sí?, es vanagloria. De esta palabra viene impostor. Habla de una persona que va haciendo falsas promesas con el objeto de obtener ganancias personales, o sea, se cree importante, se gloría de cosas que no tienen sentidos. ¿Sí? Inventores de males. Continúa, son inventores de males. ¿Sí? Básicamente acá la palabra inventor habla de alguien que está constantemente maquinando maldad en su corazón. ¿Sí? O sea, constantemente están perfeccionándose en maldad, en hacer daño a otros. ¿Sí? Entonces, son desobedientes a los padres. ¿Sí? Fíjate, hijos, obedeced a vuestros padres, dice la Biblia, Efesios 6.1, pero son desobedientes a los padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ellos no los honran, sino que los desobedecen, van en contra de todos ellos. Dios manda que los hijos lo obedezcan, pero ellos desobedecen a sus padres. Y es una de las señales de los últimos tiempos. Los últimos tiempos las personas van a ser desobedientes a los padres.
¿sí? Son totalmente personas que resisten la autoridad, ¿sí? Ya sea papá o mamá, se resisten a la autoridad, se resisten a estar sujetos y van a ir en contra de esa autoridad. Luego menciona necios, ¿sí? Sí, o sea, la palabra acá necio habla de sin discernimiento, sin entendimiento. Es alguien que no va a usar la cabeza, disculpa la expresión, pero no piensa, no discierne, es como el tonto, ¿sí? Hace, ¿sí? Sin darse cuenta, ¿sí? Sin importar las consecuencias. Habla y no piensa lo que dice, ¿sí? No usa la mente, no usa la cabeza, simplemente actúa sin discernimiento, como un necio, como un tonto, como un niño que no sabe lo que hace, así se comporta. Dice desleales. Básicamente no son confiables, no son personas en las cuales puedas confiar, son desleales. Ellos no tienen lealtad para con nadie, solo para sí mismos, ¿sí? No para con nadie. Son personas que siempre van a faltar a sus palabras, ¿sí? Dice sin afecto natural. Y este término habla de que no tienen amor a la familia. Y tú no puedes, te sorprende cómo puedes ver una mamá que abandona a un bebé en un tacho de basura. Un padre que puede dejar a su esposa con 3 hijos e irse tranquilamente con otra mujer. No tienen afecto natural, no hay un amor por la familia. ¿Sí? Entonces vemos esto, son, dice, sin afecto natural, implacables. ¿Sí? Y acá la palabra implacable habla de sin tregua, ¿sí? Básicamente habla de la hostilidad y el conflicto en ellos, ¿sí? Son personas que no tienen tregua, ¿sí? Entonces ellos van a dar rienda suelta a toda su maldad, ¿sí? No tienen drama en destruir a otros, ¿sí? Sin misericordia, no hay piedad, no hay compasión por las otras personas que están sufriendo o pasando una situación difícil. Este es el mundo sin Dios. Esta es la persona sin Dios. Estas son sus características. ¿Quiénes estas personas inmorales, malvadas, todo lo que quieras, habiendo entendido el juicio de Dios, saben del juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, saben que van a pagar por sus cosas, pero dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Saben que un día van a dar cuenta a Dios, pero no les importa. Las hacen y las disfrutan con otros que también practican estas cosas. Ellos disfrutan su vida de pecado. El hombre sin Dios está condenado bajo la ira de Dios, abandonado en sus propios pecados. ¿Sí? Y vemos que el mundo sin Dios es totalmente idólatra, inmoral, injusto e impío. Y acá ve las características del hombre. En todo Romanos 1, te das cuenta por qué el hombre delante de Dios es hallado culpable. El hombre merece ser juzgado y castigado por Dios por causa de su pecado. Dios hizo todo para que el hombre pudiera llegar a Dios, pero el hombre rechaza a Jesucristo, rechaza la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte, su resurrección, rechazan venir a Dios y prefieren vivir una vida de perdición, sabiendo que van a ser juzgados por Dios, ¿sí? Que van a morir por sus pecados, pero igual se complacen en su pecado, viven para esto. Este es el mundo sin Dios. Entonces esto te muestra que el ser humano necesita urgentemente de Dios. Solo Dios puede cambiar el corazón de estas personas. No te sorprendas, hermano, pero nosotros éramos esto antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Jesús, muchos de nosotros éramos idólatras. Tal vez adorabas cualquier cosa. Eras inmoral. Eras injusto e impío. ¿Sí? Entonces, pero fue Dios quien nos cambió y nos dio su justicia mediante la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. El hombre necesita la justicia de Dios. ¿Sí? Ellos necesitan de esto. Ahora, tú y yo ya no somos esto. Tú y yo ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas que éramos antes
pasaron. Dios hizo en nosotros una nueva persona. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si eres de Dios, no vivas como si estuvieras sin Dios. ¿Sí? Ahora que estás en Dios, vive para Dios. No vivas la vida como la vivías antes cuando estabas sin Dios. Porque piensa que antes cuando estabas sin Dios, estabas bajo el juicio, la ira de Dios. Y si vives como ahora que eres hijo de Dios, vives una vida, ¿sí?, como la de antes. Si antes estabas bajo el juicio, la ira de Dios, siendo hijo, te expones al juicio y la disciplina de Dios. ¿Me explico? Entonces, vive para Dios. Y es triste, pero si Dios abandonó al mundo en sus pecados, si un creyente persiste en practicar el pecado, te expones a que Dios te abandone, ¿sí? Te abandone en tu propio pecado. ¿Quieres hacer lo que quieres? Ya, Dios te deja a que vivas como quieras, pero no te quejes cuando vengan las consecuencias, porque Dios no solo te abandona en tu pecado, sino que la disciplina de Dios al abandonarte es para que recibas las consecuencias de tus propias malas decisiones. Y creo que es una de las peores disciplinas de Dios, cuando Dios te abandona en tu pecado, ¿sí?, y te deja a merced de tus propias consecuencias. Es como un modo de castigo. Te deja chocarte contra la pared. ¿Sí? Entonces, ya que no quieres escuchar, ya haz lo que quieras. Es como que Dios te dice, no vayas por ahí que está la pared. No, no, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Bueno, ¿quieres hacer lo que yo quiero? ¿Lo que tú quieres? Bueno, Dios te deja. Entonces vas y vives chocándote contra la pared. Y es triste, pero luego esas personas vienen a Dios con una vida totalmente destrozada, rota, de tanto que se golpearon contra la pared, vienen lastimados por el pecado, vienen con lágrimas, humillados, heridos. ¿Sí? Y ahí te das cuenta, eso es lo que provoca vivir una vida de pecado. No vivas como si estuvieras sin Dios, porque ahora estás en Dios, has creído en Jesucristo como Salvador, estás en Él. Entonces eres nueva criatura, ya no eres la criatura de antes. Dios te ha hecho una nueva criatura, antes no eras nada, ahora eres hijo de Dios. Entonces no debemos vivir, no, el creyente no debe ser idólatra, el creyente no debe ser inmoral, el creyente no debe ser injusto e impío, no debe reflejar ninguna de estas características, debe reflejar el carácter santo y puro de Dios. Si el mundo habla mentira, el creyente debe reflejar verdad. O sea, si el mundo es idólatra, el mundo debe reflejar adoración a Dios. ¿Sí? Si el mundo es inmoral, el creyente debe reflejar pureza y santidad sexual. Si el mundo es injusto e impío, el creyente debe mostrar piedad y justicia. ¿Sí? Debemos ser lo opuesto a lo que ves a la gente de este mundo. ¿Sí? Entonces, eso es el cristiano. Dios ha cambiado nuestra vida. El mundo sin Dios es un mundo totalmente abandonado, ¿sí?, que lo único que le queda es el juicio y la ira de Dios. Tú y yo hemos sido salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Hemos sido recibidos por Dios en Cristo Jesús. No vivamos como si no tuviéramos a Dios. No vivas una vida perdida en el pecado, porque lo único que estás logrando es destruyéndote a ti mismo. El incrédulo recibirá la ira de Dios por sus pecados. El creyente, la disciplina de Dios. Recuerda que Dios azota a todo el que recibe por hijo. Si nuestros padres, cuando no hacemos caso, nos disciplinan, ¿tú crees que Dios no nos va a disciplinar? También lo va a hacer. Entonces, no te expongas al juicio y el castigo de Dios. Vive una vida que honre a Dios. Adora a Dios. Vive para Dios en pureza, en justicia y piedad. Entonces, te animo, hermano. Te animo. Espero que esto pueda ser de gran provecho y pueda ser de gran bendición. ¿Sí? Entonces, esto es Romanos capítulo 1. Esto es el mundo sin Dios. Dios se dio a conocer al mundo. Pero el mundo, al rechazar a Dios, mira cómo es el mundo. ¿Sí? Ellos creen que son felices. No. Se han engañado a sí mismos. Son totalmente infelices porque lo único que se dan cuenta, llegan a un punto en su vida donde se dan cuenta que han hecho todo lo que han querido, pero están vacíos. Están vacíos. O se endurecen tanto que después no quieren saber nada con Dios. Pero es triste, este es el mundo. Y este es el mundo al cual nuestro Padre, nuestro Dios nos ha llamado a evangelizar,
Debemos alcanzar a estas personas. Debemos ganarlas para Cristo. ¿Recuerdas cuando Pablo le dijo a los corintios, y estos erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados? Debemos alcanzar a este mundo para Cristo. Debemos alcanzar a esta persona, porque solo el Evangelio puede cambiar a estas personas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se da a conocer por medio de la fe. Estas personas necesitan la justicia de Dios. Solo Dios las puede cambiar. Y tú y yo tenemos ese mensaje que estas personas necesitan. Llevémosles el mensaje. ¿Sí? El mundo sin Dios está perdido. Pero nosotros que tenemos a Dios podemos acercarlos para que ellos que están totalmente perdidos en el pecado puedan ser salvos de sus pecados y venir a una correcta relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Amén. Padre, Dios Santo, gracias por permitirnos ver en tu palabra lo que es el hombre sin ti, Señor Dios. Totalmente idólatra, Señor. Vemos cómo hoy en el mundo la gente adora a cualquier cosa menos a ti, Señor. Adoran a imágenes en pedazos de cartón, adoran a imágenes de talla, Señor Dios, diciéndose que son sus dioses, y muchas veces han inventado su propio Dios, han hecho del dinero su Dios, de la familia su Dios, del trabajo su Dios, han hecho del pecado su Dios, Señor, a tal punto que están abandonados por ti a sus pecados, Señor Dios, y vemos que son completamente inmorales, y vemos que son injustos e impíos, con todo tipo de maldad, Señor. Pero sin embargo, Señor, tú igual diste la vida de tu Hijo Jesucristo para que estas personas puedan ser salvas. Nosotros éramos de estas personas y tú nos has salvado. Y ahora nos has encomendado a nosotros a llevar el Evangelio para alcanzar a estas personas. Dios, permítenos alcanzar a más personas para ti. Solo tú puedes transformar y salvar y cambiar este mundo, a las personas, mediante el Evangelio. Ayúdanos a llevar estas buenas noticias de salvación, Dios. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este es el mundo en el que vivimos. Debemos alcanzar a estas personas. Amén. Entonces, dedica tu vida para Dios. No te pierdas en el pecado, porque Dios quiere que alcancemos a esas personas. ¿Sí? Si estás reflejando si viste estas características que hemos visto, de repente has notado que muchas de estas características tal vez se ven en tu vida, tal vez es tiempo de que regreses al Señor, hermano. Tal vez es tiempo de que te reconcilies con Dios y vuelvas a la comunión correcta con Dios y agrades a Dios y le obedezcas, porque Él ha dado su vida por ti. Sí, no menosprecies su obra. Vuelve al Señor. Entonces, gracias. Te espero mañana a 19:30 horas para nuestro mensaje correspondiente al día miércoles, ¿sí? A nuestro culto de oración y de estudio de la palabra de Dios. Gracias a todos por estar, desde la familia, desde Sebastián, que siempre estás compartiendo. Entonces, gracias por estar compartiendo siempre los videos en los varios grupos en los que estás. Liz, muchos saludos a toda la familia. Cristian, Elena, Raúl, saludos a Estela, a la familia. Irina, María Esther, ¿qué tal? Muchos saludos, espero que estés bien. Raida, muchos saludos, tanto tiempo, qué bueno que estés conectada, siguiéndonos en este devocional, muchos saludos, ¿sí? Entonces, Rodrigo, amigazo, gracias por estar siguiéndonos, familia Cahuata, Valdivieso, gracias por estar, Daniela, gracias a todos por estar. Ruego mañana 19:30 horas podamos estar y te animo, ¿sí? Podamos alcanzar a estas personas para Dios. El mundo necesita de la justicia de Dios, ¿sí? Necesitamos librarlas de la ira venidera, ¿sí? A través de la predicación del Evangelio. Gracias, hermanos. Te espero mañana 19:30 horas. Chao.